Advertencia: cualquier material incluido en nuestro contenido, como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad. Por lo tanto, las imágenes, videos o cualquier material que aparecen son propiedad de la compañía respectiva. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de dar a conocer acerca de los personajes y sus elementos por lo que son propiedad de esas compañías y no tiene ninguna intención comercial, sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos de DC Universe de Blogger. ¡Ay, Dios mío! Archivos Digital Comic Universe te presenta Blogger para el canal. Un canal llamado Archivos de DC Universe Que te trae el siguiente video. Comencemos. un canal dedicado al contenido de los cómics de DC Comics, series y sus películas, biografías y curiosidades. Lo presenta Blogger, mi persona, el creador de contenido que hace parte de este canal de la familia de canales de Archivos Digital Comic Universe. Te invita a conocer a continuación mi nuevo contenido. Y recuerda, puedes seguirme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de mis videos. Bienvenidos y únete a esta gran y fabulosa familia. Hoy les ofrecemos en este nuevo capítulo del Charltonverso, Sombra Nocturna, Nightshade. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Bueno, estábamos un poco ausentes, estamos ocupados en unos asuntos personales. Sin embargo, no nos hemos olvidado de ustedes. Y para esta ocasión, en el capítulo número 6, se puede decir 6 o 7 o como lo quieran decir, hoy les traemos justamente un video dedicado a un personaje bastante, digámoslo así, retirado o poco conocido, sin embargo, no menos importante dentro del canon del universo DC, y se trata nada menos que del personaje Nightshade o Sombra Nocturna, un personaje que también fue creado durante la etapa de la editorial Charlton Comics y que posteriormente sería adquirido por DC Comics. Bueno, ya sin más dudas, comencemos. Nightshade, también conocido con el nombre civil de Evie Green, es una superheroína con la habilidad de manipular las sombras. Esto incluye tener la capacidad para transformarse en una sombra viviente y la capacidad para viajar a través de portales de sombra. Su padre es el senador Warren Eden, su madre es la reina Rhea de la mística Tierra de las Sombras Nocturnas y su hermano es el supervillano conocido como Incubus. Ha sido miembro del CBI, Intercept, Jihad, Living Assault, Armas Vivientes de Asalto, Shadowpact y el Escuadrón Suicida. Sombra Nocturna, o como también le podemos decir Nightshade, fue creada por Joe Hill y Steve Ditko, apareciendo por primera vez en las revistas de cómics Charlton Comics Capitán Atom Volumen 1, número 82 de 1966, pero que con el tiempo sería adquirida por la propiedad de DC Comics, que también tendría un debut justamente en el volumen 2 del Escuadrón Suicida, número 1 del mes de mayo de 1987, ya en el canon oficial del universo DC. Bueno, como hemos hecho siempre con las últimas biografías, ustedes se han dado cuenta que vamos a partir de algunas historias que se remontan previamente a la historia pre-DC, o sea, en la etapa de Charlton Comics, porque son bastante fundamentales para comprender cómo ha sido transformado a lo largo de los años el personaje en sus diferentes versiones o encarnaciones. Bueno, en la continuidad, digámoslo así, de Tierra 4, pues en esta versión era conocida por ser la compañera de lucha contra el crimen del Capitán Atom. Por cierto, su historia de origen es que corresponde, que se cuenta en el número 82 del Capitán Atom, es que Eve Green era la hija, como tal les mencionábamos, de Wade Eden y Magda Eden, y heredaría la habilidad de cruzar dimensiones a través de las sombras como su madre, una princesa de un mundo llamado la Tierra de las Sombras Nocturnas. Como superhéroe aventurera bajo la guía de Nightshade, sería compañera ocasional del Capitán Atom durante bastante tiempo. Si bien no hay mucha historia con respecto a sus apariciones, con el tiempo esta historia del universo de Tierra 4, como ya lo comentamos en el short, pasaría a ser canon del multiverso de ese pre-crisis. Bueno, en ese multiverso pre-crisis corresponderían a esta Tierra 4, ¿no? Entre sus poderes y habilidades de la versión pre-crisis, pues era capaz de manipulación la oscuridad, o sea la sombra, pudiéndole cambiar una forma a una sombra semisólida, lo que requiere el uso de la oscuridad para entrar o salir de ella. La intangibilidad, el viaje interdimensional, el que le permite entrar entre el reino de la tierra y el reino de las sombras nocturnas. Asimismo era una artista marcial excelente y bien preparada. También es conocida por tener un equipo de haz de luz.
de sombras negras, la bomba de ébano, nube negra, como herramientas adicionales de su componente de su traje. Obviamente pues no solamente eran sus propios poderes, tenía una especie de monopatín motorizado como vehículo de transporte o un aerodeslizador. Si bien Evil Green en realidad tiene cabello rubio y usa una peluca negra como Nightshade, esta versión de Nightshade incluida toda la historia y las apariciones correspondientes se borraría de la existencia originalmente tras el colapso del multiverso original en la serie limitada de la Crisis en las Tierras Infinitas, que se llevó a cabo entre 1985 y 1986, aunque pueden haber aparecido versiones de personajes desde entonces. Esta información no se aplica a esas versiones. Esta versión de Nightshade es considerablemente menos poderosa que sus contrapartes posteriores hasta el día de hoy. La historia de Evil Green de New Earth, es decir, ya bajo la etapa de DC Comics, la continuidad New Earth ofreció a un Evil Green como Nightshade, siendo también otra vez una superheroína con la habilidad de manipular la oscuridad. Esto incluiría la capacidad de convertirse en una sombra viviente y la capacidad para abrir portales en cualquier lugar al viajar a través de una dimensión de las sombras. Sus poderes son de naturaleza mística, ligados a un reino de otro mundo donde nació como una especie de princesa. Además de esto, ella es una artista marcial extremadamente hábil. O sea, básicamente no cambia un poco de sus características originales, salvo algunas historias que se van a mencionar a continuación. Bueno, antes de que nada, pues esta alineación que siempre se le ha visto, ella fue introducida en el canon post-crisis en el cómic que ya mencionamos del Escuadrón Suicida volumen 2 número 1 del mes de mayo de 1987. Quiero hacer una aclaración porque es el volumen 2 del Escuadrón Suicida, porque resulta que la revista original está basada en los títulos de los cómics de guerra. Esta versión es más bien como una reelaboración o reinvención de este equipo, que es lo que vendría a ser el Escuadrón Suicida que todos conocemos. Historia. En los orígenes de la versión post-crisis, Evangeline creció como una idílica mujer en un suburbio de la ciudad de Kansas junto con su familia. Cuando Eve y su hermano Larry eran jóvenes, su madre Maureen les presentó la Tierra de las Sombras Nocturnas. Maureen había sido la reina de este reino místico, sin embargo había sido desterrada por un villano conocido como Incubus, que por cierto viene a ser como el villano de la historia, o no, más bien no de la historia, del personaje. A su madre nunca se le dijo, ya que no creería que la historia de su esposa había recibido simplemente como algo de su pasado. Por lo tanto, a su padre nunca se le llegó a decir la historia real, ya que no creería la historia de su esposa, de que ellas venían de una dimensión digamos una dimensión sobrenatural, ¿no? Maureen recibió la noticia de que Incubus había sido asesinado, llevando a sus hijos a su mundo natal y les explicó su herencia. Desafortunadamente, la noticia de la muerte de Incubus fue simplemente una artimaña. Fueron atacados por incodemonios de Incubus que secuestraron a Larry e hirieron de muerte a una sombra viviente, y abriendo asimismo portales a cualquier lugar que pudiese ver a su mente. Y esto instó a que pudiese dominar cualquier lugar que pudiera ver en su mente, lo cual le permitió dominar bien sus poderes para rescatar a su hermano, y regresaría a casa mientras se vería obligado a dejar atrás a su madre moribunda. Sin embargo, su padre Warren estaba devastado por la pérdida de su esposa e hijos, en lo que se distanció y luego canalizó su amargura para terminar convirtiéndose en el futuro senador. Básicamente es una ampliación de la historia original. Evie regresaría a la Tierra de las Sombras Nocturnas varias veces para intentar rescatar a su hermano, pero no pudo luchar contra Incubus. El último encuentro con Incubus dañó precisamente los poderes de nuestra protagonista, causando que se lastimase cada vez que se convirtiese en una sombra viviente. No tendría a quien acudir para que le ayudase, hasta que conoció a un sacerdote católico que la escuchó y la consoló. Desde entonces, y se convirtió en una católica devota en una búsqueda de fuerza interior para enfrentar algún día a Incubus o a los Incubus y rescatar a su hermano. Inspirada por los superhéroes, Eve decidió que necesitaba experiencia para luchar contra Incubus. Por lo primero, abandonaría su universidad y se acercaría a su padre en Washington DC para convertirse en la superheroína legítima de la capital de la nación. Ella también utilizaría su condición
de quedar de la mujer querida del Capitolio y se convertiría en una notoria fiestera para fastidiar a su indiferente padre. Eventualmente Eve se acercó al rey, a King Faraday, de la Oficina Central de Inteligencia, o sea, digámoslo así, la CIA, y ofreció sus servicios a la organización. Faraday accedió a contratarla como agente no oficial y ella trabajó con él como la heroína disfrazada, Sombra Nocturna o Nightshade. Durante este tiempo derrotó a varios supervillanos, incluidos a Black Spider, Imatch, Punch y Jubilee. Pero a pesar de sus actos se odiaba a sí misma por no salvar a Larry. Más tarde Nightshade conoció a la peligrosa, controvertida e intimidante Amanda Waller, que le pidió que se convirtiera en miembro del Fuerza de Tareas X Task Force. Sombra Nocturna o Nightshade estaría de acuerdo, con la condición de que pudiese utilizar sus poderes para los servicios al equipo para misiones personales. Su estancia principal, el Escuadrón Suicida. Una de las más referentes etapas de este personaje fue durante el arco del Escuadrón Suicida Prueba de Fuego. Las aventuras de Nightshade en el Task Force X fueron un desastre en sus primeras misiones. Su primera misión fue infiltrarse en el grupo terrorista Jihad basado en la ciudad de Kurak, haciéndose pasar por una villana llamada Quimera. La Jihad masacró a un aeropuerto de civiles en su primera manifestación y Nightshade se horrorizó por ser cómplice de ese crimen. Después de que Nightshade ayudase al Escuadrón Suicida a destruir al Jihad, criticaría a Amanda Waller por ser responsable de ponerla en la Jihad. Sin embargo, Nightshade decidió no abandonar el Escuadrón Suicida por discurso, ya que Waller cumplió su parte de su acuerdo para ayudar en el rescate de su hermano. Nightshade estaba disgustada por trabajar con el Escuadrón Suicida, en la que se dio cuenta que tenía que trabajar irónicamente con criminales que tenían que ser obligados para su disposición del uso del gobierno. Las únicas personas con las que se encontró decente trabajar fueron con el agente Nemesis, que por cierto es un personaje que yo recomendaría para Wonder Woman 3, y el coronel Rick Flag, e incluso desarrolló sentimientos por estos dos hombres. Inicialmente se presentó enamorándose de Flag, pero terminó sorprendiéndose de que Nemesis, o sea, el agente Tracer, revelase que él también sentía algo por ella. Por cierto, les hago la siguiente pregunta en este video: ¿les gustaría una biografía de Nemesis, del agente Nemesis? Déjenmelo saber en la caja de comentarios y lo podemos desarrollar para el siguiente video como una especie de interludio. Nightshade participó con el Escuadrón Suicida en una misión encubierta en Rusia para rescatar a la autora encarcelada Zora Trigorin. Cuando fueron descubiertos por el ejército ruso, los poderes de Nightshade se estiraron hasta el límite para evitar la captura. Su agotamiento la dejaría incapaz de escapar y se vieron obligados a realizar una atrevida extracción en helicóptero, pero dejando atrás al agente Nemesis. Nightshade trató de convencer a Amanda Waller de rescatar a Nemesis, pero en cambio Waller la asignó como líder de campo para acabar con el zar antidrogas colombiano Xavier Cujo. Antes de su misión, King Faraday le pidió a Nightshade que se reuniese con el Capitán Átomo para que lo vigilase, ya que había cortado sus lazos con el gobierno estadounidense. Nightshade pronto desarrollaría un romance con el Capitán Atom e incluso trabajaron juntos. Después de su tiempo con el Capitán Atom, Nightshade lideró el Escuadrón Suicida en Colombia, curiosamente, donde lucharon a través de una jungla contra guerrilleros comunistas y lucharon contra su compañera de equipo Encantadora en una brutal pelea a puñetazo limpio. Si me río, no es culpa mía. Después de que esta última provocara a Nightshade antes de que pudiera lograr estrangular a la bruja Encantadora y forzarla a someterla. Recuerden que ya a veces podía perder los estribos o el control por la entidad que siempre se apodera de Jun Mon, ¿no? Obviamente ustedes vieron algo parecido en la película de Escuadrón Suicida de David Ayer. Eventualmente Nightshade trabajó con Rick Flag para desobedecer a Waller y lanzarían una misión de rescate no autorizada para rescatar al agente Nemesis en Moscú. La misión casi sale mal cuando el Escuadrón Suicida se encontró luchando contra la Liga de la Justicia Internacional y Nightshade fingió luchar contra el Capitán Atom, diciéndole un guiño. Nightshade pronto finalmente recibió el permiso de Waller para comandar al Escuadrón Suicida y los llevó a la dimensión de las sombras
para rescatar a Larry y derrotar a Incubus. Pero para consternación de Eve, Incubus había sido poseído, o más bien había poseído a su hermano, y Larry prácticamente moriría en el proceso. La situación empeoraría cuando Eve es poseída por el personaje de la encantadora de June Moon, que se revelaría como una entidad malvada separada llamada el Succubus, e intentó obligar a Eve a parearse con Larry, que curioso, poseído por Incubus, para concebir un hijo que sería la encarnación del maestro demoníaco Asmodeus. Afortunadamente, Eve, a través de la pura fuerza de voluntad, se resistió y destruyó a la Succubus, mientras también era absorbida, o más bien le absorbía los poderes del propio Succubus. El Incubus asimismo fue finalmente eliminado por Deadshot, y se quedaría con el Escuadrón Suicida hasta el final, y luego volvería a trabajar con el Sargento Steel para el CBI. Su etapa post Escuadrón Suicida, Nightshade trabajaría una vez más con el personaje que hemos mencionado antes, por lo tanto allí tendría que trabajar con Superboy y los Ravers. Por cierto, hay que revisar el cómic de Superboy y los Ravers porque es una etapa bastante interesante de los primeros años de Conner Kent, y también fue parte de LAW, el mismo equipo de Buster Gold. Estuvo por un breve tiempo bajo el control del Gorilla Grodd, tratando curiosamente de capturar a Superman por un rescate de $1.000 millones. Los eventos nos llevarían muchos años después al evento previo de Crisis Infinita, el famoso evento que destruyó la magia, el Día de la Venganza. Nightshade resurgiría como miembro del equipo conocido como Shadow Pack. La habían emparejado con el detective chimpancé, lo que le resultó en algunas disputas afables. Se reunió con una legión de magos que luchaban contra los 7 pecados capitales. Sin embargo, fue capturada por Félix Fausto y finalmente utilizada por Alexander Luthor para producir recreaciones estériles de las tierras paralelas que componían las tierras precrisis del multiverso durante la crisis infinita, es decir, el famoso multiverso número 2. Un año después, esta historia crossover, bueno, no es tanto un crossover, una historia especial que surgió básicamente en varios números posteriores a Crisis Infinita, 52 y todos esos spin-offs derivados como consecuencia, y es prácticamente un año después de los eventos. Nightshade y los otros miembros de Shadowpack entraron en la ciudad de Riverbrook, Wyoming, que estaba protegida del mundo exterior. Conoció una contraparte villana de ella misma llamada la hermana de las sombras. Desde entonces sirvió con Shadowpack luchando contra una gran cantidad de villanos mágicos. Necesitó cierto grado de concentración para que ella formase elaboradas construcciones de oscuridad. Cuando ella y su compañero Brackman, el famoso héroe judío de Gótica, fueron atacados por la congregación. Como resultado, no pudo conjurar sus criaturas oscuras más elaboradas hasta que el demonio azul, o Blue Devil, logró alejar a la congregación de ella. A pesar de esto, Nightshade y sus compañeros de equipo se vieron cegados por el poder de la luz de la congregación, y por primera vez en su vida experimentó lo que era la oscuridad innata. Con la ayuda de Madame Xanadu, la famosa vidente ciega, Shadowpack se dedicó a restaurar la vista de Nightshade brevemente que había perdido, aunque tomó varios días antes de que se restaurara por completo. Bueno, ¿qué cambios respecto a sus poderes? Pues en sus poderes normales de esta versión, pues se había agregado el poder del uso de la magia. La fisiología única es que sus poderes como Nightshade son hereditarios, debido a que es el único miembro superviviente de la familia real de la realeza de las sombras nocturnas, una familia de hechiceros de la oscuridad. Nightshade absorbió una súcubo en su cuerpo de la misión del Escuadrón Suicida en la que murió Larry. Al hacerlo, le hizo parecer menos humana, lo que le dio la piel una tez pálida y su cabello se había convertido por completo en sombras vivas. De ahí, obviamente, adquiría el poder de la umbraquinesis, que es el uso de las sombras y el uso de la oscuridad como propio de su poder. También es capaz de utilizar la teletransportación de sombras, el homunúnculo de las sombras, la transformación de las sombras. Estas transformaciones de las sombras tienen ciertas fases para la relación entre el contacto físico y biológico, y así utilizar como una especie de constructos. Ahora también le da la capacidad de fuerza superhumana, y obviamente, pues como siempre, es una belleza combatiente cuerpo a cuerpo. Entre las curiosidades de esta versión es que Eve Green se identifica como católica practicante. Cuando era niña, Eve fue a las Girl Scouts cuando estuvo durante 2 semanas antes de renunciar después de su primer campamento. Como su razón,
Citó que no le gusta el aire libre, particularmente por todos esos insectos. Bueno, es algo más personal de las características que tiene esta versión del personaje. La continuidad de Nightshade de la Tierra Prime o etapa post Nuevo 52. Bueno, Evil Green, por cierto, tuvo una aparición en las páginas del cómic de Deathstroke, volumen 4, número 33 de septiembre de 2018. Obviamente se retomaba el personaje en la continuidad DC Renacimiento, más exactamente. Evil Green, esta versión es también conocida como Nightshade, una heroína de una dimensión conocida como The Land of Nightshade, pero también ha sido reconocida como ex miembro del Escuadrón Suicida. Lo más recientemente fue justamente en esta historia que ha sido mencionada dentro del universo DC post Nuevo 52. Sin embargo, pues no se sabe más acerca del personaje, salvo las historias más recientes como Doomsday Clock. Es básicamente que es uno de los pocos personajes de la antigua Charlton Comics que no se le ha visto en los últimos años muy activo como personaje. Sin embargo, también había alcanzado a ser mencionado en el volumen 9 de Blue Beetle en el número 1, previamente a su aparición en el Deathstroke volumen 4 número 33. Otras versiones. Bueno, gracias a la historieta escrita por Grant Morrison, El Multiverso, conocimos una nueva versión de Tierra 4 tras los eventos de Flashpoint. En este caso nos trajo a Nightshade en el cómic de Multiversity, Pax Americana número 1 del mes de enero de 2015, donde se hace mención la aparición de dos personajes llamados Nightshade. Una Nightshade que, por cierto, aparece con un traje de color algo gris con toques naranjas, que apenas tiene una pequeña aparición con un pequeño diálogo que no se le vuelve a ver. Es miembro de Pax Americana, al igual que la versión de Evergreen, que esta versión es una aventurera de superheroína como la original. Es el miembro principal del equipo de superhéroes que también es conocido como Pax Americana. Se puede decir que Evergreen es la original y la otra versión vendría a ser como una segunda versión. Se desconoce si tienen alguna relación de parentesco, si es la hija o algún papel espectacular. Sin embargo, ambas han pertenecido a Pax Americana. Bueno, en esta historia también se reconoce que es hija del vicepresidente Charles Eden. Fue agregada como miembro después de reemplazar al Nightshade anterior. Entonces simplemente es una referencia a la que hemos mencionado. Durante su tiempo de inactividad a menudo visitaba a su anciana madre, cuya memoria se está degenerando debido a la enfermedad de Alzheimer. Se encontró a sí misma y a su compañero de equipo, el segundo escarabajo azul, intentando detener a su colega rebelde La Pregunta, después de que su compañero de equipo Dan fuese puesto fuera de servicio por La Pregunta, es decir, de Kessen. Por cierto, ese es el personaje que sigue en el siguiente capítulo de este especial del Charltonverse, y lo siguió hasta un túnel del metro donde intentó dominar al personaje, pero se encontraría esta superada en número. Después de ser derrotada por The Question o La Pregunta, se quedó con un mensaje críptico sobre la naturaleza controladora de sus superiores y cómo creen que estaban siendo dirigidos dentro de un juego, mientras que en realidad no consideraron quién controlaba realmente el tablero de estratagema de sus posiciones en el statu quo de sus figuras superheroicas, ¿no? Con la repentina traición del Peacemaker, que había asesinado al presidente Harley de su mundo, y descubriría que su carrera como superheroína se había derrumbado cuando su padre le había solicitado la disolución del llamado equipo Pax Americana y que Eve abandonaría la identidad de Nightshade. Eve disfrutaba siendo Nightshade y no estaba ansiosa porque eso terminase. Ella respondería a la decisión de su padre sacar a relucir su naturaleza manipuladora. Su padre respondió que podía esperar nuevas oportunidades. Estarían entrando en un momento en el que se necesitaría una mano firme. Claro está que esta versión también recurre de nuevo al uso de una peluca negra y nunca se le vio justamente utilizar sus habilidades de sombra. Sin embargo, se hace una referencia a esto. Entonces, en conclusión, este es el único universo donde hacen como una especie de guiño homenaje a Watchmen. Recuerden que Nightshade es una versión que se basa en, o por lo menos toma la apariencia y la inspiración fuerte que Alan Moore
crearía el personaje de Espectro de Seda. Acá nos da a entender que existen dos versiones de Nightshade, al igual que en el cómic de Watchmen nos presentan a dos espectros de Seda. Y que por cierto, esta versión de los cómics de Watchmen no solamente tiene influencias de Nightshade, sino que también hay ciertas características del personaje de Black Canary, y asimismo combinada con el de Nightshade. Bueno, en otro universo, por cierto, pues también existe la versión pre-nuevo 52. Pues básicamente esta fue presentada en la maxi serie de 52, volumen 1, número 52 del mes de julio de 2007. Sin embargo, su versión moriría en cuenta atrás Arena, volumen 1, número 1, mes de febrero del 2008. Bueno, en esta versión pre-Flashpoint, Nightshade había sido reclutado enérgicamente por el villano Monarca para participar en una de sus batallas de su arena de combate multiversal, claro. En esta versión y sus contrapartes fueron los primeros participantes en las batallas de dicho evento. Tanto ella como las Ib de las Sombras fueron inmediatamente atacadas por su contraparte malévola de Shade o la Sombra. Ib trataría de salvar a Ib de las Sombras, quien había sido inmovilizada por las criaturas de las sombras de Shade, pero se había visto abrumado por los poderes de Shade cuando manipulaba los poderes de Ib contra ella al tener un enjambre de criaturas de sombras para desmembrar las extremidades de Ib, y pronto moriría por la pérdida de sangre. Por esta razón, su cuerpo y extremidades fueron devueltos al satélite de Monarch. Entre sus poderes y habilidades simplemente se le reconocía en esta encarnación los poderes de la manipulación de la oscuridad. Bueno, asimismo habría una versión de Nightshade de la Tierra 9 que también tendría una especie de cameo en esta adaptación de Tangen Comics Nightwing número 1 del mes de diciembre de 1997, un universo basado en un sello editorial creado por DC que se denominó Tangen Comics. En esta versión, Nightshade, a diferencia de su versión femenina, era una especie de inteligencia artificial familiar que había sido creado como un tecno caballero que formaba equipo con el Nightwing y el agente X de este universo. Bueno, de acuerdo a la historia breve que tiene este personaje, el familiar de Hex, a pesar de ser una inteligencia artificial sin género, estaba programado como una especie de mujer, y este aparecía siendo celosa de cualquier mujer que se enamorara de su creador, especialmente del amante Hex, Black Orchid. Y como ustedes se han dado cuenta, el universo tangente, si ustedes quieren que hable algún día de este universo, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Del universo de Tierra 13, y obviamente haciendo referencias a la historia de Cuenta Atrás Arena número 1 del mes de febrero de 2008, habría otra versión procedente de la Tierra 13 pre-Flashpoint. Obviamente esta encarnación estaba vestida con un atuendo gitano. Ib de las Sombras, que es también conocida con ese nombre, aparece casada con el Capitán Atom de su mundo, el conocido Brigadier Atom. Él fue secuestrado como su contraparte de Nueva Tierra, la versión del Capitán Atom que se había convertido en villano como Monarca, y fue secuestrada por la contraparte de la Nueva Tierra, ¿no? Y se vio obligada a luchar contra sus contrapartes alternativas como parte de su búsqueda de candidatos elegidos para el ejército en una guerra contra los monitores del multiverso. Después de vengar a su homónimo Nightshade y matar a Shade, viajaría por la dimensión de las sombras para volver en la dimensión de origen, pero solo se encontraría con Monarca esperándola con su esposo inmóvil. Como castigo por el escape de la arena, Monarca destruiría la versión de su mundo de América del Norte y traería de vuelta a Ib gravemente traumatizada. Y obviamente entre sus poderes solamente se reconocen la manipulación de la oscuridad y la teletransportación. La Nightshade de la Tierra 22 pre-952. Resulta que en la historieta de las páginas de Kingdom Come de mayo del 96, justamente en el mismo número donde aparece y fallece, hay una Nightshade que fue miembro del equipo del Batallón de la Justicia que había liderado Magog, que buscaba derrotar permanentemente a todos los supervillanos conocidos. Esta historia del personaje, ella y varios miembros del Batallón de la Justicia estaban en proceso de detener al parásito en Kansas. El parásito suplicó clemencia, pero sus súplicas fueron ignoradas, por lo que ella
decidió atacar agarrándolo y destrozándolo como hizo con el Capitán Atom, lo que desató una enorme cantidad de energía cuántica que eliminó a la mayor parte del equipo excepto a Magog y devastó toda la región de Kansas. Quizás es uno de los detonantes cruciales de la historia. Sin embargo, esta versión de Nightshade no tiene una identidad reconocida excepto por su nombre de Evil Eden, pero simplemente no hay más detalles al respecto. La Evil Green de las páginas del cómic DC Ace. La versión de DC Ace, es decir, la de Eva Eden, apareció en el cómic de DC Ace Hub on the World's End volumen 1 número 4 en la edición digital del mes de junio de 2020 y no se le volvería a ver en DC Ace Hub of World's End número 15 en la versión también digital del mes de diciembre de 2020. Como todos sabemos, en esta versión el universo se fue al carajo como cualquier otro a causa de un virus basado en la ecuación de antivirus que afectó a Cyborg, y allí aquellos que tocaran a Cyborg o a sus allegados se convertían en unas especies nazis. Entre ellas, la historia de Eve Green como Nightshade había aparecido en esta historia. Obviamente que debido a sus habilidades mágicas, igual como las anteriores historias, es la misma, ¿no? Bueno, aquí se menciona que dentro de su rol de princesa de la Tierra de las Sombras Nocturnas había trabajado con personas como Raza Kuta y Manticore antes de que se convirtiera en un antivida. Bueno, así se les llaman a esos zombies de ese universo. Esta historia de esta versión, pues ella y los demás habían decidido utilizar la fortaleza de Jotunheim en Kurak como refugio cuando la gente comenzó a convertirse en los antivida. Mientras las enviaban a una misión de exploración con Hyde, ella misma se convirtió en la antivida, en una antivida, y se dirigió a Jotunheim junto con una horda. Sin embargo, Jotunheim demostró ser inexpugnable desde el suelo y Nightshade creó un portal para permitir que los antivida entrasen. Una vez allí, procedió a atacar e infectar a Manticore. Mientras tanto, Black Adam, infectado que había sido teletransportado dentro de la montaña que había albergado a Jotunheim, había estallado, lo que provocó que la fortaleza comenzase a ser derrumbada. En esa historia, Wonder Woman detuvo la caída de Jotunheim junto a la aparición de Raza Katuya, que había detenido la horda para permitir que otros se atrincherasen. Antes de que Wing lo teletransportase, Hawkman, Hawkgirl y Wonder Woman empujaran a los antivida de regreso por el portal de las sombras nocturnas, atrapándolos en la Tierra de las sombras nocturnas temporalmente. Después de que Adam se reuniese con ellos cerca del mar, ella crearía otro portal cuando Adam se reuniese con la horda. La horda de los antivida utilizaría su portal para asaltar a los supervivientes del Naushke. Después de que los supervivientes pudieron huir con la ayuda de los miembros sobrevivientes de la Liga de la Justicia, la horda de no muertos o antividas había atacado el jardín de hiedra venenosa en Ciudad Gótica, donde los habían llevado. Sombra Nocturna utilizó portales para permitirle la entrada al jardín, que estaba siendo protegido por las plantas gigantes, pero el flautista de Hamelin los atrajo hacia el interior de la Tierra a la Tierra de las sombras nocturnas utilizando su propia flauta, es decir, el famoso villano de Flash. Cuando Pied Piper atrajo a toda la horda de la Tierra de las sombras nocturnas, Ari volaría a través del portal y le dijo a Wing que morirían con ella si son atrapados en la dimensión, ya que allí era la única forma de detener a la horda. Ari buscaría personalmente a Nightshade y la llevaría junto con otros héroes. Un Black Manta infectado destruiría el arma de Wings antes de que estos pudiesen matar a la princesa, pero Pied Piper pronto utilizaría su flauta para apuñalarla en el ojo. Bueno, no dista de muchos los mismos poderes y habilidades que siempre se le ha caracterizado al personaje. Por otro lado, también se conoce una versión alternativa del universo Wildstorm, que por cierto se llama Nightshade, no tiene una identidad fija y viene de un mundo llamado la Alternativa 838. Apareció por primera vez en el volumen 1 de Authority número 19 del mes de noviembre del 2000. Lo único que se sabe es que pertenecía a un equipo de superhumanos conocido como la meritocracia, que trabajaban para The Authority, y obviamente se utilizaba el medio de transporte que era conocido como The Carrier. Esta versión se considera, por cierto,
la contraparte femenina de Midnighter en esta ocasión de esta historia singular de esta superheroína. Asimismo, se ha sugerido en un póster donde aparece en la calle Nightshade y Afrodita son una pareja como su contraparte masculina, es decir que esta versión también es LGBTQ o lesbiana en su contraparte que apareció en el universo Wisdom. Y bueno, gente, esto ha sido todo el video. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like y comenten qué otro personaje les gustaría ver del Charlton Verso. Yo soy Blajor, los invito a que me sigan en mis redes sociales, en mis 4 canales de YouTube, aquí en Archivos DC Universe, que es este canal principal sobre el universo y contenido DC para Marvel y Star Wars, en Archivos Marvel 616 más Star Wars, en el canal de Star Trek, pues en Memoria Alpha Archivos Star Trek para el contenido de la cultura geek y temas videoblog random en Archivos Digital Comic Junior Videoblog by Blahog. Y obviamente también invitarlos a que me sigan en mis páginas de Facebook, en mis cuentas de Twitch, en mis cuentas de Twitter, en mi cuenta de Instagram, en mi cuenta de TikTok, en todas las redes sociales posibles que he mencionado, incluso en Patreon. Hay unos enlaces de invitación tanto a los grupos de Discord como al de Telegram y a las notificaciones que ustedes quieran saber de mi contenido. Hay un canal de Telegram precisamente aquellos que utilizan ese servicio. Yo soy Blahog. También los invito a ver un video para que vean dónde me pueden seguir, es decir, donde resumo básicamente todas mis redes sociales. Yo soy Blahog y como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahog les dice y nos vemos en otro video. Transmisión fuera. Bye, chicos. Y bien, mis amigos, simplemente queda decirles que ustedes me pueden seguir en las diferentes redes sociales. ¿Cómo pueden encontrarme cuando estén viendo mi contenido? Por ejemplo, en Facebook ustedes me encuentran, por ejemplo, lo que es DC, Marvel, lo del contenido friki, random, obviamente. Entonces ustedes me encuentran en 4 páginas de Facebook. ¿Cuáles son? Archivos Marvel 616 más Star Wars, Archivos DC Universe, by Blahog, Archivos DCU Oficial y Fandom World Archivos DCU. Ustedes me pueden encontrar con esos nombres o simplemente ya saben que pueden ir a otras de mis redes sociales donde también pueden encontrarme, como Twitter, que ustedes me encuentran como Archivos DCU o by Archivos Vblog, que por cierto son 2 mis cuentas de Twitter. Si no, pues también me pueden encontrar en Instagram como Archivos Digital Comic Universe o mi segunda cuenta como Archivos Digital Comic Universe _ número 2. De pronto si me ven de pronto haciendo stream, yo tengo opcional 2 cuentas, ¿no? Una es por emergencias, entonces ustedes me encuentran en Archivos DC Universe, que es la principal, o Archivos Digital Comic, que por cierto son las cuentas que yo tengo en Twitch. En YouTube, bueno, ustedes ya saben, yo les abro la invitación, me pueden seguir en mi canal principal Archivos DC Universe para todo el contenido de DC, series, películas, curiosidades y biografías. Archivos Marvel 616 más Star Wars, que es sobre el contenido de biografías, curiosidades sobre el UCM, Marvel y los cómics, y también asimismo de Star Wars. En Archivos Digital Comic Universe Videoblog by Blahog, como su nombre lo indica, es un videoblog de la cultura pop, de la cultura friki, otaku, etcétera, y otros temas en general, como para conversar de alguna manera random. También me pueden seguir en Memoria Alpha Archivos Star Trek, que por cierto es el contenido que está relacionado con el universo de Viaje a las Estrellas. También me pueden encontrar en TikTok, Archivos de Survival Blahog, donde yo hago los resubidos de los shorts de los diferentes canales. Está abierta la invitación, el canal y el grupo de Telegram, que obviamente junto a las diferentes redes sociales están en la descripción del video o del canal. Ustedes simplemente cliquean y encontrarán los links, cordialmente invitados. Asimismo, hay otro link para el grupo de Discord. Obviamente me pueden seguir en patreon.com/archivos DCU. Y simplemente para aquellos que están en los directos, siempre coloco ocasionalmente una pestañita fija donde aparecerá obviamente el link que se llama linker.w/byblahog, donde ustedes cliquean ese enlace y ahí van a encontrar resumidas todas las redes sociales. Y bueno, gente, como siempre les digo, sigan siendo felices. Blahog les dice, y continuemos como siempre viendo nuestro contenido. Denle a la campanita, recuerden obviamente para que reciban las notificaciones, suscribirse, y una ayudita con un like será beneficioso.
transmisión fuera. Bye. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Oye amigo, muchas gracias por ver este video. Ahora te hago esta invitación. Puedes seguirme en las siguientes redes sociales que aparecen en la pantalla. Los links los encontrarás en la descripción de este video. Y recuerda, déjame un like, dale suscríbete a cada uno de los 4 canales de la familia de Archivo Digital Comics Juniors. Comparte nuestro contenido que será de gran ayuda y dale a la campanita para que recibas las notificaciones de las publicaciones de nuestros videos. Y recuerda, yo soy la Hawk y como siempre les digo, sigan siendo felices y disfruten de nuestro contenido.